transmitiendo vía Zoom y vamos a comenzar entonces, como le decía, el 11º módulo del 19º Seminario Internacional. Esta noche contamos con la presencia del doctor Francisco Polanco, que nos estará hablando sobre las emociones como herramienta en la prevención de lesiones. Previamente a ello, me voy a permitir la posibilidad de poder compartir, a ver si ahí se me puede ver bien. A ver, vamos por acá. Vamos a ir a compartir simplemente para decirles de que estamos en el 19º Seminario Internacional del primer módulo, organizado por AFC-SEC, Centro Especializado en Fútbol, con el acompañamiento de Técnicos Unidos Argentino, TUA, Argentina. Mi especial agradecimiento y saludo a mi amigo Walter Piccoli. Academia Formativa de Entrenadores Deportivos de AFET, Colombia, nuestro próximo colaborador a partir del mes de septiembre. Canteras River Plate de Lima, Perú. Comentarles de que para contactos, informaciones y dirigirse a nuestro director de capacitaciones, Omar Ríos, donde figuran sus números de teléfono, o en su defecto, en mi persona, Gerardo Gregorat, director de Coordinadores de América del Sur. También comentarles que nosotros brindamos un certificado a nivel internacional, queda a título de colaboración a aquellos que lo puedan hacer. El certificado es similar al que estamos viendo en pantalla. Por el tema de los certificados pueden dirigirse a mi persona, encargado de los cobros en Argentina y el resto de los países. Es en el celular más 54 92804 404 661, o bien a mi Instagram y Facebook Gerardo Gregorat, o bien a través del WhatsApp. Comentarles que la próxima disertación estará el día jueves 11 de agosto a las 21:30 horas de Argentina. El tema va a ser el videoanálisis, la importancia de un jugador informado. Nuestro disertante de Argentina, Paulo Silver Fur, excelente profesional que ya ha estado con nosotros. Él es videoanalista deportivo y fíjense, ¿no? Fue ex videoanalista del plantel profesional del club Boca Juniors de Argentina. Es director técnico de ATFA, Pablo, y también Pablo Silverfur es director de la consultora deportiva ESDEPRO. Dicho esto, dejo de compartir y voy a ir a la presentación del disertante, de nuestro disertante, en el 19º Seminario Internacional, en su primer módulo, en el tema las emociones como herramientas en la prevención de lesiones. Nuestro disertante, el doctor Francisco Polanco, desde Colombia. Francisco es médico cirujano general, es coach deportivo, diplomado en medicina en el fútbol Comebol y FIFA y conferencionante nacional e internacional. No quiero entrar más en detalles, simplemente voy a estar dándole la bienvenida a nuestro disertante de esta noche, el doctor Francisco Polanco, desde Colombia. Buenas noches, te saluda con un enorme abrazo. Gracias por tu disposición. Adelante, Francisco, tu hora. Hola, hola.
Hola Buenas Gerardo, noches. gracias. Gracias a los que están presentes. Muchísimas gracias. Veo que hay personas desde Panamá, desde Argentina. Eso es súper, súper gratificante. Y pues sin más preámbulos, vamos a iniciar esto, que lo he titulado Prevención de lesiones, y nos hacemos una pregunta. ¿Las emociones son herramientas? Ya la presentación la hizo nuestro querido moderador. También resaltar que actualmente estoy como médico del equipo Inter Cartagena en la Liga Betplay Profesional del Futsal, y en estos equipos se pone en práctica esto que vamos a hablar a continuación. Esta ponencia, este aprendizaje, como lo llamo yo, porque cuando preparamos este tipo de temas estamos aprendiendo también. Las preguntas que hacen los que están detrás de la pantalla nos permite de alguna u otra forma seguir en constante aprendizaje. Y a través de este aprendizaje vamos a tener dos perspectivas. Una perspectiva que va a ser como médico, ¿ok? Y una perspectiva como coach. Y es que ambas están agarradas de la mano. ¿Por qué? Si vemos estos números que están en sus pantallas, en un estudio cuyo objetivo fue la búsqueda bibliográfica de las incidencias de las lesiones, más de 30 estudios coincidieron que las lesiones en niños y jugadores adolescentes era en un 60-90% era por lesiones traumáticas. Al principio, cuando estábamos dando ya la antesala, comentaba con un profe allí que era importante empezar a aplicar esto con personas. Él no llamaba todavía futbolistas, llamaba personas, a esos niños, a esos adolescentes que están en formación. Y me quedo con esa frase. Esos niños y adolescentes aún no llegan a ser jugadores, no llegan a ser futbolistas. Y vemos que desde pequeño la incidencia es bastante alta, sobre todo cuando son traumáticas. ¿Y qué niño se queda quieto en algún entrenamiento? ¿Qué niño tiene la precaución de no tener o de evitar, mejor dicho, una lesión por un uso excesivo, ya sea del tobillo, de sus piernas, de las rodillas, de los muslos? Al hablar de este alto porcentaje, nos da pie para, desde esa perspectiva médica, hablar de ciertos factores que pueden ser modificables o no y que influyen en todas esas lesiones. El primero de estos factores son los antecedentes patológicos, es decir, aquellas enfermedades que puede tener o que puede haber tenido un jugador, un joven, un niño, o en su defecto algún familiar de su primera línea, es decir, mamá, papá, hermanos, tíos, y que pueden llegar a afectar su rendimiento deportivo. El otro de los factores son las lesiones previas. Ese jugador que nos llega a nuestra academia, nos llega a nuestra escuela de fútbol, y probablemente lo menos que le preguntamos es si ha venido con lesiones, si ha tenido en esa edad, en esa corta edad, 9, 10, 11, hasta 12 años, alguna lesión. Raramente, rara vez algún entrenador pregunta esto, y es un factor fundamental. Lo otro es la composición física. Cuando hablamos de composición física, es sinónimo de también medidas antropométricas, que nos quiere decir cada condición, cada fenotipo, cada físico del jugador es totalmente diferente. El plan de entrenamiento y la técnica es donde más se refuerza en las escuelas, y olvidamos muchas veces lo previamente descrito. Y un entrenamiento invisible que va muy de la mano entre lo médico y la parte emocional, la parte que trabajamos en el coaching. Si yo preguntara cuál de estos factores es el que más se trabaja, es el que más se hace hincapié, probablemente vamos a coincidir
que es en este, que es el plan de entrenamiento, en la técnica, donde está la flecha. Es lo que hacemos 3 veces a la semana, 2 veces a la semana, previo a un partido, el fin de semana, sábado o domingo, nos enfocamos es en el plan de entrenamiento y la técnica. Rara vez tomamos en cuenta los otros factores. Y estos 3 factores son fundamentales en la prevención de lesiones. Tanto los antecedentes patológicos como las lesiones previas y la composición física nos van a dar un gran porcentaje, incluso más del 40% en la prevención de lesiones. Acá hay un video, va a correr solo los primeros minutos, donde nos vamos a dar cuenta de cada uno de estos factores, cómo influye en las lesiones y cómo a nivel profesional se llegan a hacer. Pero no está de más decir que lo podemos hacer desde las primeras edades. Vamos a ver si corre un poquito. Ahí va. Sí, doctor, el audio no es de el mejor, no se escucha bien, pero bueno, está la intención. Listo, lo importante que gracias, Gerardo. Lo que quería resaltar ahí es cómo una persona normal o activa desde el punto de vista físico, no sedentario, no es capaz de hacer las pruebas complementarias o las pruebas necesarias para ingresar a un club profesional. Y esto es porque descuidamos estos 3 factores que están en las diapositivas. No los tomamos en cuenta desde la infancia o desde la adolescencia. Otros factores que pueden llegar a influir en la lesión es el desarrollo de la habilidad técnica, donde sí hacemos hincapié en ese desarrollo de la técnica, en ese día a día, en la práctica. Es lo que más hacemos hincapié, que sí, y forma parte de esos factores, pero no es el gran porcentaje. El tipo de juego, sabemos y no es un secreto para los entrenadores, muchas veces les toca compartir el terreno. Ojalá todos nuestros campos de entrenamiento sean así como se ve en la imagen, pero muchas veces no lo es. Muchas veces en arena, muchas veces hay baches, agujeros en las canchas, que esto predispone también a lesiones. Y un factor bastante importante y que nos da pie a hablar de las emociones son los hábitos en el entrenamiento. Hacer personas, formar personas, darle importancia al ser del jugador. No enfocarse en su técnica, no enfocarse en su habilidad, sino más bien en esos hábitos, en esforzarse al máximo, en dar siempre 1 kilómetro más, en el compañerismo. Todos esos valores que vienen desde la casa deben reflejarse también en el campo. Y si un jugador, un joven, un niño también mentalmente con buenos hábitos, probablemente su índice de lesiones sea menor, y ya vamos a ver más adelante por qué. Todos los jugadores, todos los niños y adolescentes tienen una susceptibilidad, una predisposición como atletas por esos factores previos que pueden tener sus familiares e incluso el mismo genéticamente. Y existen factores externos e internos. Internos, cualquier lesión que haya tenido, cualquier antecedente de enfermedad que se haya diagnosticado desde el nacimiento. Y externo, entra incluso el tipo de calzado que utilizan, que sea adecuado a las condiciones del terreno donde se hace el entrenamiento. Esto es un factor que no le damos importancia y que muchas veces
por cuestiones de recursos económicos no podemos garantizar. Pero uno de los más importantes que está muy estudiado actualmente es el llamado entrenamiento invisible. Por eso esta imagen, dos personas en una pista de atletismo en donde no se ven los cuerpos, pero sí la ropa. Es el entrenamiento que no se ve, es el entrenamiento invisible y tiene estos tres factores que vemos acá en la parte inferior. Uno, el sueño. Durante la semana, pongamos que hay entreno lunes, miércoles, viernes, 2 horas como máximo. Estamos hablando de 6 horas de entrenamiento a la semana. 2 horas de 24 del día. Las otras 22 horas no garantizamos que la técnica, la habilidad o cualquier otro factor de lo que hemos hablado se lleven a cabo para prevenir una lesión. Pero sobre todo, no podemos garantizar el sueño, que el atleta pueda dormirse a la hora correcta, que pueda descansar, que pueda desconectar su cerebro un momento y poder descansar, que tenga la alimentación adecuada. Son factores que forman parte de ese entrenamiento invisible, ese plus que da el jugador que se cree y quiere llegar, tiene la visión de llegar a ser un jugador profesional y que no podemos cronometrar, que no podemos tener unas estadísticas de eso porque depende de cada persona. En un estudio que se hizo en un método descriptivo y prospectivo sobre las lesiones en el fútbol durante 2 temporadas completas, se llevaron a cabo unos resultados con más de 3.000 horas de juego. Y de esas 3.000 horas en jugadores en edades comprendidas entre los 7 y 12 años, se determinó que hay un total de lesiones aproximadamente de 417. Es decir, si calculamos esto a porcentaje, estamos hablando más o menos que por cada 10 niños en esas edades, niños y adolescentes, uno puede salir lesionado. Un porcentaje alto. En donde esas lesiones, obviamente, al hablar de fútbol, van a ser sobre todo en miembros inferiores, siendo las partes más evidentes o las más frecuentes de lesiones, las articulaciones y ligamentos, las contusiones o golpes, las musculares, las lesiones musculares y tendinosas, y por último, y no menos importante, las fracturas. Existen páginas de muy alta confiabilidad como BeSoccer, que nos dice que esas lesiones tienen una distribución en nuestro cuerpo. Vamos a esperar que salga la imagen porque no la veo acá. Sí, aún no sale, Sí, ya. Francisco. Vamos a esperar acá. Hay un pequeño delete. Ahí estamos, a ver. Ya, ahí va. Vamos a ver. Lo importante es resaltar que existen ciertas plataformas muy confiables y que puedo compartirles ahora por el chat, en donde se puede llevar un registro de estas lesiones, de este historial de lesiones. Ahí sí salió. Y Correcto. vemos que el porcentaje más alto de lesiones va a aparecer en las rodillas. Posteriormente, lesiones en muslo y luego rodillas, respectivamente con un 30 y un 12%. Y las lesiones de tobillo. Cuando hablamos de jugadores de fútbol, son las partes que más nos da temor. El típico pinzamiento en el área posterior o detrás del muslo, que la persona, el jugador va corriendo y para su carrera por un pinchazo que siente en la parte posterior del muslo. Lesión muy frecuente en los futbolistas, más de un 30%. Las lesiones de rodilla, menisco, fatal, porque muchas veces terminan en quirófano. Y por último, las lesiones de tobillo, muy frecuentes, pero bastante fáciles de tratar y que no dejan al jugador tanto tiempo fuera de casa. Actualmente se está haciendo mucho hincapié en las lesiones de cabeza por contusiones, golpes. Si ven, se han estado las medidas mucho más extremistas cuando hay un choque que es muy común, posterior a un tiro de esquina, el salto de cualquier jugador y el contacto que hay con el portero, alguno de los dos termina en el piso. De una vez entra el servicio médico
para evitar cosas como la que sucedió con Christian Eriksen, jugador danés. No voy a reproducir el video, pero sí quería que recordáramos este momento en donde Christian Eriksen tuvo un golpe, una contusión, sin recibir ningún golpe, ninguna contusión, cae desplomado en el terreno de juego y sus mismos jugadores lo cubren porque ya sabían qué podía pasar. Ya saben que ese 3% que yo les decía en la cabeza ha aumentado, pero también ha aumentado las lesiones cardíacas. Recordemos, Iker Casillas, portero de España, de la selección de España, capitán de la selección de España durante muchos años, portero, capitán desde los 19 años de edad con el Real Madrid, tuvo que lesionarse más allá de que ya estaba en el culmen de su carrera por una amenaza de infarto al miocardio. Tuvo una angina, lo que llamamos una angina de pecho, mal llamada preinfarto, y es un atleta que queda para el que es sedentario, que queda para aquel que no toma en cuenta los factores de los que hemos hablado, intrínsecos, extrínsecos e internos, externos. Son deportistas que desde niños vienen haciendo ejercicio, se le vienen haciendo periódicamente exámenes. La pregunta es, al niño que yo tengo en campo semanalmente, al adolescente que tengo semanalmente, ¿le he hecho alguna prueba? ¿Le he preguntado al menos si ha tenido lesiones previas, si sufre de alguna enfermedad? Queda ahí rebotando la pelota, picando la pelota, como dicen en Argentina. Y con este jugador danés está jugando actualmente, murió, literalmente murió por segundos, y gracias a la eficacia, a la eficiencia, no del equipo médico. No quiero aplaudir al equipo médico, quiero aplaudir a los mismos jugadores que ya tienen la capacidad y la obligación de tener este tipo de charlas que estamos haciendo hoy, de tener los conocimientos y no decir o dejarle la responsabilidad al equipo médico. Yo como jugador debo conocer cuáles son las lesiones más frecuentes, cuál es la incidencia de esas lesiones, qué es lo que está pasando actualmente. El Kun Agüero, exjugador del Barcelona, tuvo que retirarse por una taquicardia. También deportista desde niño. Le han hecho exámenes, miles de exámenes, anualmente le hacen exámenes. Y tuvo que retirarse por un problema cardíaco, que queda para los que no hacemos una buena intervención al ingresar a un club, al ingresar a nuestra escuela de fútbol. Quiero dejar eso como reflexión desde el punto de vista médico. Ahora bien, como coach, que es la parte interesante, es el grosor de esto, ya debemos cambiar nuestra visión. También hay unos factores que influyen en esa prevención de lesiones, sobre todo atacando o apuntando a los estados de ánimo. Entre esos factores están los días previos a la competición. El jugador se torna ansioso, se torna intranquilo, se le olvida la técnica, se le olvidan las habilidades. La famosa frase de como entrena, juega, queda ahí en el aire, queda ahí tambaleando. Los comentarios de los medios de difusión, ya a nivel semipro o profesional, afectan el rendimiento deportivo y pueden predisponer a una lesión. Las relaciones personales, cómo estoy con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, puede también predisponer. Las conversaciones internas y externas, un tema del que podemos hablar horas. El típico jugador que lo ven hablando para sí mismo, que lo ven reclamándose, que lo ven dándose ánimo. ¿Cómo están esas conversaciones? ¿Son más las positivas que las negativas? ¿Cómo está esa relación conmigo mismo para poder reflejarlo en el campo y poder dar el 100% de mi persona, de mis habilidades, de mis técnicas? Y por último, una visualización motora, los famosos anclajes, forman parte importante de esos factores que influyen en el estado de ánimo y obviamente influyen en la prevención de lesiones. ¿A qué llamamos anclaje? Rafael Nadal hace mucho anclaje. Ya pasándonos al tenis, pero también lo podemos llevar al fútbol. Rafael Nadal es muy minucioso y llaman lo que es la famosa cábala de colocar botellitas de agua
y ahí donde la pone por primera vez y hace el circulito, la botella de agua, ahí la vuelve a dejar. Porque si cree que la pone aparte, va a perder el punto. Y eso es un anclaje para él. El acomodarse el cabello antes de sacar es un anclaje. Y así muchos futbolistas, el arrodillarse, el saltar al campo y persinarse, son anclajes de los jugadores, futbolistas o no, que ellos le permite estar concentrado y también puede influir en las lesiones deportivas. En cuanto a las emociones más comunes de cualquier deporte, vamos a tener varias. El miedo, la tristeza, el enojo, la vergüenza. Pero también está el entusiasmo, la alegría, la gratitud, el orgullo. Recordando siempre que no hay emociones negativas ni positivas. Simplemente son emociones. Vemos dos pares de botines, de tachos, de tenis específicos para el fútbol, y si Ronaldo en ese momento se hiciera la pregunta, ¿cuál utilizo? Coloquen en el chat rápidamente cuáles utilizarían ustedes. Los botines negros, los botines de color turquesa, azulado, ¿cuáles utilizarían? Y puedo deducir, y yo mismo lo haría, que incluso por apariencia, yo elegiría los tacos, los tachos Nike. Son más bonitos, son más modernos, y además me van a dar entusiasmo, me van a dar alegría, me van a dar gratitud, me van a dar orgullo. Pero hay momentos en donde no podemos hacernos esa pregunta de Ronaldo Nazario. No podemos preguntarnos cuál utilizo. Simplemente toca ponerse el que está. Toca ponerse el que en ese momento yo quiero aceptar. En ese momento voy a salir al campo. Y yo voy a salir al campo con miedo, voy a salir al campo con enojo, puedo salir al campo con tristeza, pero también con alegría. Y puede haber una fusión de emociones que, repito, no son buenas ni malas, simplemente son emociones. Ahora bien, esas emociones, ¿cómo impactan en esa prevención de lesiones? ¿Cómo impactan en el desarrollo como jugador? Y vemos que incluso desde el punto de vista estadístico y de investigación, revistas importantes como la de las europeas han hecho hincapié en ciertos estudios desde el punto de vista de salud mental, como la respuesta psicológica ante una lesión puede afectar o no. Ahí vemos los estudios que los puedo compartir sin ningún problema, estudios bien determinados, cuyas conclusiones determinan cómo el miedo es una de las emociones que más impacta, incluso en la reelección. Como un jugador después de lesionarse piensa, ¿será que voy a volver a ser titular? ¿Será que voy a volver a jugar como antes? ¿Será que voy a ser el mismo? ¿Mis compañeros van a confiar en mí? Son preguntas de esas conversaciones internas que ellos tienen constantemente y ¡pum! Vuelven a lesionarse, teniendo como pilar el miedo. Ahora bien, esas emociones pueden habitar en nuestro cuerpo, pueden influir en la forma de relacionarnos, pueden interpretar tu sentir, te permiten cómo yo demostrar cómo estoy sintiendo en ese momento, definen nuestras acciones y comportamientos. Muchas veces no entendemos a ese niño y hoy no te salió nada, no metiste una, todo fue falta, todo fue mal, no apuntaste al arco. ¿De verdad hemos visto cómo están sus emociones? ¿Cómo está ese estímulo interno o externo en él? ¿Cómo se manifiesta? Y nos hacemos una pregunta. ¿Las emociones pueden llegar a abrir o cerrar posibilidades? Generan un estado de ánimo las emociones. ¿Qué es un estado de ánimo? Lo vamos a ver más adelante.
Pero primero le quiero traer una historia que muchos de ustedes pueden conocer y estoy seguro que es así. Nos ubicamos 2002, Mundial de Corea-Japón. Campeón, ya lo vemos. Hablamos de un tal Ronaldo, que no me sale en imagen. Vamos a esperar que carguen las imágenes. Ahí va. Ronaldo Nazario, el famoso gordito. No Ronaldo el portugués, sino el brasileño. El fenómeno, como lo llamaban. Viene de un año 2001 en donde el Inter en una final contra la Lazio le diagnostican una de las lesiones más terribles que hay. Y según las imágenes y los estudios que vimos, muy frecuente en los futbolistas después de las lesiones de muslo, en la siguiente parte afectada, la rodilla, con casi un 13%. Pero les dije que esa lesión muchas veces termina en quirófano. Ronaldo ya era su segunda lesión en la rodilla derecha y obligatoriamente tenía que pasar por los quirófanos. Tiempo de baja, más de 6 meses. Es más, un año. Sin jugar al fútbol, sin tocar la pelotica. Próximo año era el Mundial. Estamos hablando 2001, finales 2001. No llegaba al Mundial. Desde el punto de vista externo, no llegaba nunca. Así lo operaran los mejores cirujanos del mundo, mínimo eran 6 meses. Scolari, en ese momento, técnico de la selección de Brasil, dice, lo quiero en mi equipo. Pero, director, Ronaldo no va. Mínimo 6 meses fuera de cancha. Y dice, sí va, lo quiero en mi equipo. Él se está esforzando. Llega Ronaldo y dice, ¿cuál es el tiempo mínimo que puedo estar? Puedo recuperarme. Te operamos y mínimo 6 meses. Pero no llego muy justo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué hizo él? Su emoción del miedo de saber si iba a jugar o no el Mundial y la confianza que le dio Scolari, no se negó a lo que le estaba pasando, no cerró las posibilidades. Más bien esa emoción la usó como catapulta, la usó a su favor para abrir una posibilidad. Al aceptar que tenía miedo, que tenía temor, que tenía menos posibilidades del resto de llegar a un Mundial. Y esa apertura de las posibilidades hizo de alguna manera que Ronaldo pudiera estar en el Mundial, tuviera una recuperación formidable fuera de las estadísticas. Y no solo eso, quien haya visto el Mundial sabe que Ronaldo marcó los 2 goles, el 2-0 de Alemania en la final, y quedó como goleador del Mundial, campeón del mundo con la selección de Brasil, pentacampeona, y luego fue llamado a un tal equipo llamado los Merengues, que es el Real Madrid. Como una emoción a través de una lesión le permitió abrir las posibilidades aceptando lo que tenía. Y es por eso que existen diferentes estados de ánimo. Vamos a ver siempre cómo lo podemos gestionar. Existe el resentimiento, puede existir también la resignación. El resentimiento es lo que decimos, ni siquiera lo intento. ¿Para qué voy a intentarlo? Ronaldo pudo decir, ¿para qué lo voy a intentar? ¿Para qué voy a recuperarme si no voy a llegar al Mundial? O la resignación, que es otro estado de ánimo, es una emoción contenida en el tiempo que diga, ya lo probé todo, fisioterapeuta, estoy haciendo todo y nada, no me voy a recuperar. Pero también está la aceptación, que fue la que hizo Ronaldo y que nos trae a colación esta imagen de Ibrahimovic diciendo, acepto lo que soy lo que soy, que a veces hasta se sobrepasa pensando que es el dios del fútbol. Y por último está la serena ambición, que es hago que las cosas pasen. Ronaldo Nazario hizo que las cosas pasaran. Voy a poner de mi parte, acepto lo que tengo, voy a dar no el 100, sino el 200%. Estoy en un mundial, quedo como goleador, quedo campeón y me contrata el mejor club del mundo. Ya para ir finalizando, hay ciertos factores desde el punto de vista incluso anatómico, cerebral, en donde podemos dividir el cerebro en 3, en una parte pensante, una parte instintiva y una parte de sentimiento, que es la parte de la frontera de la corteza frontoparietal, la parte límbica y la parte ya del hipotálamo.
Todas estas influyen en esos factores ante una amenaza, ante un sentimiento, ante querer huir. ¿Qué es lo que predomina en mi jugador? ¿La lucha o por el contrario, el huir? Y quiero que se queden con esta fórmula. ¿Cómo gestionar nuestro accionar? Quiero que se lleven esto a sus chicos, a sus niños, a sus adolescentes, donde H representa un hecho, la primera R representa una respuesta y la última es una realidad. Muchas veces escuchamos la frase de, es que esa es mi realidad, no la puedo cambiar. Es que yo soy así porque es lo que me rodea, es mi realidad. Pero si yo cambio el foco, si yo cambio el objetivo, si yo cambio mi mirada ante un hecho, mi respuesta va a ser diferente y mi realidad va a ser diferente. Y con esto quiero comprobar, Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, jugó la final que pasó hace poquito, hace menos de 2 meses, lesionado. Muchos de ustedes tal vez no sabían esto, pero tan paradójicamente entró a la cancha lesionado, salió lesionado con una pubalgia, dolor en la pubis, y alcanzó ese sábado esa famosa final, tapando 7 pelotas, quedó como el mejor del torneo, como el mejor de la final, y se llevó al final a su casa la orejona, la Champions con el Real Madrid. Con esto quiero decirles que somos capaces de cambiar nuestra realidad, aceptando nuestras emociones, tomando en cuenta todos los factores que podamos tener, podemos cambiar lo que somos, podemos cambiar nuestros hechos. Haciendo con excelencia lo pequeño, podemos encontrar la grandeza. Muchísimas gracias a todos. Perfecto, doctor Francisco Polanco. Excelente, muy bien esas diapositivas, didácticamente muy entendible. Vamos a dejar abierto a la sala las consultas Claro que que sí. crean pertinente, y cuando vos quieras, doctor Francisco, dejar de compartir de manera tal de poderlo ver a la gente. Sí, quería compartir con el permiso de ustedes. Sí, Primero, por acá por el chat, les voy a compartir 3 cositas. La primera de ellas es que existe para niños, que ya que hay bastantes profes, desde la FIFA, ciertos ejercicios del calentamiento que se llama FIFA 11 Kids, que nace del FIFA 11 más Pro. En los adultos son ejercicios preventivos que incluso muchos clubes están en la obligación de hacer para prevenir lesiones. Si los llevan tal cual como ellos, la cartilla te lo muestra, ya comprobado científicamente, incluso podemos ver en una revisión bibliográfica, que ese FIFA 11 reduce hasta un 41%, hasta el 48% de la incidencia de lesiones. Entonces, si nosotros solo con llevar a cabo esta cartillita, vamos a garantizar que más del 40% de las lesiones van a estar, no se van a dar, no va a haber incidencia. Entonces, por acá por el chat les comparto estas cartillas, tanto para adultos como para niños, de manera gratuita, que la pueden tener ahí a su mano para utilizarla previo a los entrenamientos, garantizando, insisto, una prevención de lesiones desde el punto de vista médico de hasta un 40%. perfecto, doctor. Muchísimas gracias por compartirlo. Entonces quedan ahí quienes quieren tomar del chat esos links. Muchísimas gracias, doctor. Muy bien, vamos a dejar y vamos a abrir entonces las consultas, ya sea vía chat o vía
en forma directa, aprovechar esta oportunidad de contar con un profesional de la talla de nuestro médico cirujano general de Colombia, el doctor Francisco Polanco, para quienes quieran hacer las consultas correspondientes, está dispuesto a responder. A ver por ahí, si no puedo yo romper un poquito el hielo, doctor, me permito hacer esta consulta. Claro. Usted lo decía muy bien, qué interesante que es en aquellas etapas formativas en las escuelitas de fútbol, de brindarle al chico justamente el tema de conocer de sus emociones, de conocer de sus familias, de brindar la primera, de verlo como personitas, ¿no? Como decía por ahí el profe Roberto Guardia. Y saltando un poquito más y al hecho de el accidente que tuvo el jugador sueco, que estuvo así un desmayo y tuvo la atención de sus compañeros. Qué importante sería hacer o llevar a la escuelita de fútbol desde sus inicios, ¿no? RCP sería interesante, ¿no? ¿Cómo lo ve usted? Sí, totalmente. Incluso estamos acá actualmente en Colombia hablando con la federación para que en las escuelas bases se dé un tema que sería como primeros auxilios dentro de las escuelas o academias de fútbol, en donde participen los papás, los representantes de los niños y adolescentes y los entrenadores, obviamente, ¿no? Toda escuela de fútbol debe tener, y se hizo hincapié en esto durante la pandemia, lastimosamente por la pandemia, de que debe tener por lo menos un botiquín de primeros auxilios, ¿no? Y había mucha prevención de que el mismo niño llevara su termo de agua para no estar compartiendo, llevara sus toallitas húmedas para el lavado de manos y fomentar la práctica deportiva, pero más allá de eso, siempre debe haber una prevención, no esperar que suceda algún hecho inesperado, como este de Christian Eriksen, imagínense a nivel profesional, pero también se puede dar en los niños, ¿no? ¿Qué hacer ante un desmayo, ante una cierta situación en donde caiga inconsciente? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo activar el servicio de emergencia? Son cosas que parecen tontas, pero esos detalles hacen la diferencia. Como lo dije, Christian Eriksen estuvo literalmente muerto, volvió a la vida por un efectivo y rápido RCP, en este caso una reanimación cardiopulmonar que no la hizo el médico, la empieza a hacer uno de los jugadores de su propio equipo danés, y es cuando entra el equipo médico, obviamente por temas televisivos y todo esto, ellos mismos hacen un círculo cubriendo al jugador y no se logra ver, pero luego en la declaración de este dice que quien lo salva es el capitán del equipo, haciendo una efectiva maniobra y volviendo a recuperar en segundos por la buena técnica que aplicó mientras llegaba el servicio de emergencias médicas, logra sobrevivir Christian Eriksen, que actualmente pues está jugando a nivel profesional. Qué interesante. Muy bien. Qué lindo, ¿eh? Álvaro Rodríguez, le vamos a dar el audio y si puedes prender la cámara, de dónde sos, Álvaro, tu presentación y tu consulta. Adelante. Buenas noches, les habla Álvaro Rodríguez, de aquí de Bolivia. Mil disculpas, justamente estoy en mi trabajo, no voy a poder prender la camarita. Lo Adelante. siguiente que quisiera preguntar aquí es ¿cómo podemos comentarle que mis niños en mi academia realizan sus revisiones médicas? Entonces,
Generalmente, en las revisiones, en los resultados, comentarles que se nos ha presentado niños con muy bajo peso y algunos con sobrepeso. Entonces, nosotros los entrenadores, ¿cómo podemos medir las cargas o las sesiones de entrenamiento para no cometer un desgaste de los niños en las sesiones de entrenamiento? Muy buena pregunta, Álvaro Rodríguez. Gracias desde Bolivia. Qué bueno. Te comento, Álvaro. Primero, felicitarte porque le hacen algún examen previo al ingreso a la escuela. Excelente. Y esto te da estadísticas, te da este tipo de incidencia, en este caso desde el punto de vista nutricional. Y para eso ni siquiera el médico deportólogo está en las capacidades de decirte, mira, esto, ¿no? Para eso es un nutricionista. Pero el primer paso es tener un diagnóstico y ya lo tienes incluso estadísticas, ¿sabes? Quién es y que es algo que es muy frecuente y que se debe trabajar. Con una sola vez que vaya el nutricionista y diga, ponga de ejemplo, cualquier jugador, ya se va a hacer como que el estándar que podemos seguir con los demás. Él tiene las capacidades a través de medidas antropométricas, como dije en un principio, utilizando los pliegues cutáneos, de determinar si esta deficiencia de peso es claramente de tipo alimenticia, o por el contrario, sea por un excesivo esfuerzo físico, y mira que un gran porcentaje del 10 al 40% de las lesiones puede presentarse por sobreuso. Respondiendo a tu pregunta concretamente, lo primero es, dentro de esa valoración que ya excelentemente lo están haciendo, arroja los resultados, determina que la mayor incidencia tiene que ver con el peso. Próximo paso, pues llevar, incluso, ¿qué se hace en las escuelas de acá? Dentro de los papás preguntan, ¿quién es psicólogo? ¿Quién es nutricionista? Y ellos mismos se involucran con la escuela. No hay que ni siquiera hacer un gasto externo, porque te aseguro que con toda confianza la mamá de Juancito de la escuela te va a colaborar si es nutricionista. Si no, conoce a la mamá de Pedro, que sí es nutricionista y nos puede dar una charla acerca de esto y cómo prevenirla. Entonces, ya tienes el diagnóstico, ya sabes que es bastante frecuente. Paso a seguir, contratar al profesional adecuado, en este caso, nutricionista. Si es deportiva, mucho mejor, para así evitar el ofrecer ejercicios por sobreuso y evitar ese porcentaje de 10 al 40% por lesiones que sean de excesivo uso. Gracias por tu pregunta, Álvaro. No sé si te respondí, creo que sí. Muchas gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Una preguntita más, si se Claro que pudiese. sí. Por ejemplo, comentarle que generalmente a veces en los niños, cuando están a esa edad de 1 año, 2 años ya queriendo caminar, generalmente los padres de familia los ponen en andaderas, ¿no? Para que ya vayan agarrando el movimiento a la hora de caminar, pero prácticamente se comete un error, ¿no? Porque el niño primero tiene que comenzar a gatear, comenzar a levantarse y después ya comenzar a caminar de a poquito. Entonces, el estar con el andador puede generar una mala formación, ¿no? De sus rodillas, llevándole a rodillas, desarrollar rodillas valgo. Y entonces, nosotros viendo eso, y hay algunos resultados que nos han lanzado que también está habiendo un mal desarrollo en los niños, como también aparte de los tratamientos, tal vez algunos tips o ejercicios que ayuden, ¿no? Tal vez en el calentamiento para la buena formación de los niños. Perfecto, Álvaro. Sí, efectivamente, todo debe ser progresivo. Hay edades para cada cosa, incluso desde el punto de vista teórico, existen las etapas desde la infancia, desde la primera infancia, desde el primer año, en donde dice cada paso a paso, valga la redundancia, de cómo debe ir evolucionando ese niño. El caso de andadera es como colocarle turbo al carro, ya es como hacer que el carro acelere sin necesidad. Él va a acelerar a su momento, ya, y es acelerar procesos que pueden
de alguna forma en el momento no va a afectar. Por el entorno van a estar contentos porque caminó antes de lo esperado. Bien, pero ya luego hay una etapa entre la niñez y la adolescencia en donde los huesos ya empiezan a consolidarse. Y es muy típico, es un motivo de frecuencia muy frecuente, el hecho de dolor articular en esos jóvenes entre 10, 12, 13 años, en donde hacen el mayor estiro, el mayor estiramiento de esos huesos, ya pasan de blandos a ser ya solidificados, y es donde salen este tipo de lesiones, donde no sabemos por qué le duele tanto la rodilla, más allá del desarrollo natural o fisiológico del cuerpo del adolescente. Y es esto, es adelantarnos a los procesos, es no dejar el crecimiento se haga de manera progresiva. Eso en cuanto a las fallas. Ejercicios preventivos, ahí les compartí. No hay mayor evidencia que ese a nivel mundial. La FIFA, ya es avalado por la FIFA, lo que les compartí, es el FIFA 11 más, el FIFA 11 más Pro y el FIFA 11 Kids. En este caso aplicaría el Kids, en donde se hacen todos los ejercicios que se deben hacer previo a todo entrenamiento de fútbol. Son 7 ejercicios que no te va a quitar ni media hora de tu entreno, de 10 a 15 minutos, y garantiza, como les dije, más del 40% de la prevención de lesiones, sobre todo lesiones óseas, en miembros inferiores, por supuesto. Independientemente hayan usado caminador o no, hay eficiencia en esto, porque incluso en el estudio que le estoy diciendo, el 40%, se determinaron afectaciones tipo valgo o varo en las rodillas, es decir, deformidad de las rodillas, ya sea hacia adentro o hacia afuera, y en esos jugadores fue efectivo también este tipo de calentamiento para prevenir lesiones. Así que ahí está, si no les llega, lo comparto nuevamente, si ya lo tienen, me avisan, dedito arriba y seguimos. Bien, Álvaro. Sí, ¿será que lo puedo molestar con una pregunta más? Claro. Vamos con otra. Mientras tanto lo tenemos a Walter Piccoli ahí con la manito levantada, el próximo, y tenemos gente también por Facebook. Adelante, Álvaro, tu última. Ya. Generalmente, no sé si usted lo ha conocido, a Xavi Simons, y hay otros niños que generalmente realizan trabajos de fuerza, y al realizar esos trabajos se les ve, ¿no? Con marcación ya muscular. Estos trabajos tal vez provocarían algo malo, digamos, en el desarrollo, o es que se pueden realizar, porque generalmente yo tengo entendido que no, ya que el cuerpo, donde se recupera es en el descanso, y hay que saberlo, ¿no? Más que todo la parte de la dosificación, saber medir las cargas. Bueno, eso yo pienso, ¿no? Pero generalmente me gustaría tal vez conocer otro punto de vista de la parte médica. Claro, muy buena pregunta. Bueno, primero aclararte que Xavi Simons, si es el neerlandés, no es ningún niño ya, tiene 19. Si es ese del que estamos hablando. Sí, me refería cuando era niño. Ok, que desde niño viene haciendo ejercicios de fuerza. No hay ninguna contraindicación. ¿Cuál es el problema con la fuerza? Que la fuerza, enfocarse 100% en el entreno en fuerza. Esta fuerza debe venir con una adaptabilidad deportiva. En toda persona, niño, adolescente o adulto, va a haber una adaptabilidad deportiva que se hace a través de hábitos. Es decir, si yo empiezo desde niño, no sé, desconozco de qué edad Xavi Simón empezó a hacer ejercicio de fuerza, pero hablemos de etapa de niñez, pongamos 6, 7 años. ¿Contraindicado en literatura? Sí. ¿Contraindicado en la vida real, clubes profesionales, porque empezó en la cantera del Barça? No. Siempre y cuando esa fuerza sea adaptada a esa edad. Es decir, si yo troto en arena de playa, yo estoy haciendo fuerza, estoy haciendo ejercicio de fuerza. En la niñez, aceptado. Ya en un adulto, el ejercicio de fuerza puede ser en playa, sí, pero atrás está cargando 10 kilogramos más.
¿Es ejercicio de fuerza? Sí. ¿Hacer sentadillas con peso muerto es ejercicio de fuerza? Sí. Obviamente eso no lo podría hacer un niño. ¿A qué voy con esto? Cuando hablamos de fuerza, existen muchas posibilidades, muchas variantes que no solo implica pesar, sino va más allá. Y depende de la adaptabilidad que le demos a ese ejercicio y la adaptabilidad deportiva del jugador y la etapa en que esté para poder evitar lesiones. Ya, está bien, muchísimas gracias. Me ayuda Vale, demasiado. claro que sí. Bueno, perfecto. Gracias, Álvaro. Le damos entonces el audio a mi amigo Walter Piccoli. Adelante. Buenas noches, Walter. Gracias por estar. Buenas noches, ¿cómo andás, Gerard? Gracias a todos los que están inclusive ahí. Francisco, muy linda la charla, muy enriquecedora. La verdad que vale la pena estar a la noche escuchando. Gracias. Te hago una pregunta. Me quedé con la pregunta que hizo acá el muchacho recién y a ver, ya que estoy, si por ahí la podemos completar. Yo aparte de técnico soy preparador físico, ¿no? O sea, profesor de educación física. En cuanto a la fuerza, por ahí que no quedó ahí, me pareció que quedó un poquito en el limbo, o por lo menos a la pregunta de él, es que todas las que nombraste son fuerzas que las vamos haciendo mediante un entrenamiento, mediante un juego, mediante casi sin sobrepeso. Yo lo que no estoy de acuerdo como entrenador, ¿no? Es que trabajen, por ejemplo, en la edad donde recién está apareciendo la testosterona y de repente lo hacen trabajar mucho el cuádriceps y el isquiotibial en forma desacerbada, se diría, ¿no? Y eso lo que yo creo que después produce una contra en el estiramiento de los huesos, porque al potenciar tanto la musculación de los cuádriceps y los isquios, retenemos ahí en la rodilla y cuando el estiramiento se tiene que hacer en la parte de crecimiento óseo, va a producir algo que no lo va a dejar hacer como corresponde, ¿no? ¿Estoy equivocado o es cierto lo que digo? Sí, gracias por la pregunta y así damos continuidad a la pregunta anterior. Efectivamente, estás en lo cierto. ¿Qué sucede? Que actualmente hay tanta tecnología, empezando por no sé si allá lo han llegado a ver, los chalecos que utilizan los famosos GPS, en donde no solo nos determina distancia, sino también fuerza que podemos usar ahí. Eso nos da estadísticas. Y vuelve el concepto vuelve y juega, como decimos acá, la adaptabilidad. ¿Ya? Como entrenador, ya la tecnología me permite determinar qué porcentaje le puedo dar yo a cada jugador. En una pretemporada yo le coloco su GPS, me da un valor, como por ejemplo, antes que se determinaba solo frecuencia cardíaca máxima. ¿Cómo lo hacía? Corra no sé cuántos kilómetros y yo te determino, pues, esta es tu frecuencia cardíaca máxima en tanto tiempo. Bien, de ahí no te puedes pasar para evitar lesiones cardíacas. Así igualito están haciendo ahorita con la fuerza, con la capacidad de máxima velocidad, con la capacidad de máxima oxigenación. O sea, hay tanta tecnología ahorita que es imposible equivocarse. O sea, que si equivoca es porque no lo utilizan. ¿Ya? ¿A qué voy con todo esto? Que si Simmons le determinan en una pretemporada, desde la infancia vienen con eso. Sí, ya saben que su capacidad de fuerza es 80%. Yo no debo sobrepasar esto, porque si no pasa lo que efectivamente usted dice, profe. O sea, vamos a sobrecargar eso y posteriormente salen esas lesiones. ¿Cuál es la invitación? Te me va a preguntar, si yo no cuento con eso, ¿cómo lo hago? Vamos a hacerlo a la antigua. ¿Cómo es la antigua, profe? Así como yo determino con un temporizador cuánto puede correr, yo puedo determinar cuál es su fuerza máxima. ¿Cómo? Alzando un peso máximo, muerto. Lo levanta, no puede de aquí. Obviamente no puede más de 10 kilos. Pare. Ya. Y ahí vienen otras variables que no viene al caso, pero que cuántas repeticiones va a hacer, de qué forma lo voy a hacer, y ya lo vamos adaptando y va adaptando y va adaptando. ¿Sí me hice entender?
Sí, 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 perfecto. Simplemente era como, me para pareció que había reforzar. quedado algo, viste, ahí, digo, está bueno, Sí, ya que sí, estamos no, todos, está que lo buenísimo, sí, sí, sí. enriquecieras desde la medicina, ¿no? Por eso Sí, me parecía. totalmente, desde el punto de vista fisiológico incluso, y podemos hablar hasta de biomecánica, porque depende mucho de eso. Tal No es lo cual. mismo, yo puedo tener una capacidad de fuerza brutal, de 200% si quiero, pero si mi biomecánica o mi técnica es mala, el porcentaje de lesiones va a ser altísimo, porque se enfocan en que sí, no, el hall puede alzar lo que sea, sí, pero tengo una mala técnica o fisiológicamente o desde el punto de vista anatómico no tienes las capacidades para hacer una buena técnica, no hay peso que valga, o sea, no te va a ir bien y te va a afectar a nivel óseo, a nivel muscular y eso lo vas a ir arrastrando. Bien, tal cual. Ahora voy a la pregunta que era la que quería hacer y que me Dale. carcome un poco, ¿no? Es como que, digo, inclusive venías diciendo vos recién, todas las herramientas que hay, todo lo que tenemos, todo lo que hay como para poder estar tranquilo en cierta forma. ¿Cómo puede ser que después de más de 14, 15 años en el súper alto rendimiento, se haya descubierto recién ahí, por ejemplo, el Kun Agüero, la Uf, arritmia que tuvo, el problema de él? O sea, esa, es como que da un poco de miedo, porque decir, bueno, si él ahí, ¿no? A ese nivel, al súper alto rendimiento, llega a eso, sí. entonces, ¿qué sucedió con los médicos anteriores? No vamos a decir que no servía. Sí, me encanta esa pregunta. Qué bueno que haya salido. Yo me la hago igual. Pero No, no, estudiando, porque mira que fueron 3 casos consecutivos prácticamente. Iker Casillas, que se lo mencioné, sí, desde cuándo no fue Iker Casillas en el Real Madrid? 15 años creo que empezó ya a jugar ya partidos oficiales. Luego viene y pasa esto de Eriksen y posteriormente Kun Agüero. Incluso entre esos 3 episodios hubo muertes. Obviamente fueron a nivel de África y son subestadísticas, pero hubo muertes por falla cardíaca en jugadores profesionales, pero a ese nivel. ¿Qué voy con todo esto? Y no quiere decir que haya sido falla del técnico, no quiere decir que haya sido falla del cuerpo médico. ¿Qué pasó? Que esa misma evolución del jugador va haciendo de alguna forma ciertos patrones de fisiológicos que le dicen al médico está normal como profesional. Le repito, le doy una pregunta para que ustedes analicen. Cuando dicen, no, él tiene la frecuencia cardíaca baja, ¿qué es el común denominador que dice? Es normal por ser deportista, es normal. Es decir, hemos normalizado los parámetros y estandarizado los parámetros cuando no es así. En medicina, desde el primer año de medicina nos enseñan que 2 más 2 no es 4. Entonces, todos estos aparaticos, las estadísticas me dicen que todo el equipo debe estar a una fuerza de 70%. Resulta que Casillas no tiene un 70%, pero el director técnico quiere que todos trabajemos con el 70%. O sea, ya entra más en una incongruencia por seguir un patrón que consideramos normal para todos por ser atletas. Ahí va la respuesta. ¿Ya? ajá. Y mira que todos fueron en el culmen prácticamente de su carrera. Un Agüero ya estaba por terminar, le quedaban, qué sé Sí, yo, sí, el dos Mundial años en el Este, Barça. por ahí le Casillas le faltaba, quedaba, sin mucho, 2 años también, y por su posición de arquero. Y en ese culmen, ya, no es que te digo que no hacen énfasis, pero te estoy casi seguro que no es el mismo hincapié que le hacen a un niño como Simons, de 19 años, y lo ficha hoy el Real Madrid. O sea, eso lo van a determinar hasta si la uña la tiene sucia del pie. ¿Sí me ajá, explico? Entonces, en base a eso estandarizan. Entonces dicen, no, el lineamiento que yo quiero seguir desde el punto de vista de salud, médico, deportivo, es este. Casillas, estoy seguro que estaba fuera de ese margen y pasó lo que pasó. Solo que le dan otro margen por ser ya Casillas, por ser un Agüero, por ser Christian Eriksen. ¿Ya? Ahí lo ven como normal por ser deportista de alto rendimiento. Y es donde hay que hacer foco.
como que no normalizar. ¿Tiene una frecuencia cardíaca baja? No, es normal. Es un atleta de alto rendimiento. Aquí llamas normal. Y es que es normal para ti. O sea, el que un SEA tenga eso no es lo mismo que lo tenga Francisco Polanco. O sea, ¿qué está pasando? ¿Ya? No podemos estandarizar y es lo que está pasando en los clubes deportivos. Estandarizar, creen que son computadoras. Y como empezamos la frase, hay que tratar humanos, no globalizar. Cada uno es totalmente diferente. O sea, si no entiendo mal, como que sobran la situación en ese sentido. ¿Cómo que qué? Como que sobran la situación en ese sentido. Como... Sí, o sea, explico ya para que todos entiendan. Hay un parámetro base que todos deben llevar y ciertos jugadores pueden estar en los extremos de esa base, pero ya por tener un recorrido lo permite, entran en el margen de normalidad alto o en el margen de normalidad bajo. Y ya, o sea, no le va a pasar nada porque él viene ya 19 años jugando, ¿qué le va a pasar? Claro. Tiene la frecuencia, sí me explico, o sea, para ellos no es algo anormal, pero sí debería hacerlo porque está fuera de esos estándares. Muchas gracias, Doc. No, para nada, tranquilo, a la orden. Perfecto, muchas gracias. Interesante tu consulta, Walter. Sí, muy buena. Muy linda. Muy bien, voy a ir al chat, Doc, y de Andis Fernández. Después voy a ir al Facebook, porque también por Facebook nos están siguiendo gente, a hacer una consulta. Andy Fernández de Maralgue nos dice, ¿en las escuelas de fútbol les enseñan manejo de emociones? No he visto la primera. Sin embargo, quiero hacer hincapié y felicitar a aquellas escuelas últimamente en el torneo nacional que se está llevando a cabo acá, sub-13. Se me ha contratado prácticamente para todos los partidos, previo al partido, para dar charlas motivacionales, cosa que no había pasado, es algo sin precedentes. Que se viera un coach media hora antes del partido dando una charla motivacional a ese grupo etario, es decir, en adolescentes. Y ha funcionado, que publico un estudio. O sea, se ha visto la diferencia, ellos llevan su registro y modestia aparte no es porque lo haga yo, o sea, lo puede hacer cualquier coach o cualquier psicólogo deportivo, que no es lo mismo, cabe destacar. Es simplemente meterlo, incluso hay técnicos que tienen esa capacidad de poder jugar también con la mente, de poder usarla a su favor, de usar a favor esa emoción que, como bien leía por ahí, te separa de la realidad y decir es el momento, es ahora, y motivar a esos jugadores con las técnicas necesarias. No tiene que ser un coach, un psicólogo, sino utilizar las palabras o las técnicas necesarias para llevarlo a cabo. Entonces, si bien no hay como un estándar aquí en Colombia muy raro, pero sí se ha hecho mucho más frecuente, lo diré, y sobre todo en esa categoría sub-13. Mucho se ha hecho mucho hincapié porque han notado que el jugador entra diferente, deja esas emociones afuera o acepta las que tiene y la utiliza a favor dentro de la cancha. Es magnífico. Y aquí se dio mucho en el cuerpo técnico de Pekerman, argentino, que actualmente está con la selección de Venezuela, pero él utilizaba a Rofe, psicólogo deportivo, en su staff. Conocido, sí. Fue el psicólogo deportivo de la generación de Argentina, los juveniles, donde sale Messi. Es un crack. Entonces se han dado cuenta que cada vez salen más problemas desde el punto de vista psicológico y que antes se veía eso como un tabú y se empiezan a quejar los jugadores. Ahora en las Olimpiadas, ¿cuántos jugadores no se retiraron por problemas psicólogos, por problemas de intentos de suicidio, de la presión de los medios de comunicación? Todo eso cómo influye, y yo confío y creo que cada vez se va a hacer más y más frecuente el uso de este tipo de profesionales en salud mental como parte fundamental, no solo en la prevención de lesiones, sino dentro del terreno de juego, en el rendimiento deportivo. Perfecto. He tenido la oportunidad de estar en conferencias con Roxel. Brillante, realmente. Un crack. Perfecto. Gracias, Francisco. Voy a hacerte a trasladar
unas consultas que nos están haciendo vía Facebook. Aníbal Roldán, desde Argentina. Buenas noches. Mi pregunta que les quiero hacer, ¿a qué se debe cuando un nene de 8 a 12 años hay muchos casos concurrentes en lesiones óseas? ¿A qué se debe? ¿Es porque están mal alimentados? ¿Le falta calcio, hierro, vitaminas? Muy buena pregunta. Incluso ya la respondí sin querer queriendo. Es en esa etapa, es una transición entre la infancia y ya la etapa de adolescencia, ¿no? Pongamos 10, 12, 13 años, ¿no? La mayor elongación que hay de músculos, de huesos, tendones, y hay una predisposición muy alta a lesiones en este tipo de jugadores. Si decía lo que hablaba el profe, donde hay un exceso, un abuso de cualquier tipo de ejercicio, porque él está en pleno crecimiento, ¿ya? Entonces, ¿por qué la predisposición? Porque es una etapa de transición en donde él o se queda así o revienta y hace su máximo potencial en cuanto a estatura, su máximo potencial en cuanto a fuerza muscular, su máximo potencial en cuanto a solidificación de articulaciones, tendones, etc. Entonces, es por eso que es la mayor incidencia. Y mira que el estudio que lo puedo compartir también, el estudio se hizo una revisión durante 2 temporadas en jugadores de esa edad, de 7 a 12 años, y la incidencia era altísima, les decía, en más de 4.400 minutos jugados o entrenados, eso ahí entraba entrenamiento y juego, casi 400 lesiones, es decir, un 10%. Estamos hablando de que por cada 10 jugadores en esa edad de 7 a 12 años va a haber un lesionado. Alto, altísimo, Total. altísimo. Por cada 10, uno, es un porcentaje estadísticamente significativo y que hay que tener ojo, pero es por eso. ¿Cómo se puede evitar? Como decía el profe. Primero, no estandarizar. Cada individuo, tratarlo como tal, ver cuáles son sus capacidades máximas y no sobrepasarlas, sino darle una adaptabilidad a cada uno. Correcto. Julio Alfredo Rojas Ríos, desde Lima, Perú. Excelente ponencia, profe Francisco, muy interesante la ilustración con las dispositivas. Saludos. Gracias, Bueno, gracias. perfecto. Vienen los agradecimientos. Bueno, por ahí veo si en sala queda alguien más para hacer alguna consulta, pregunten, aprovechen. De Redmi, bueno, buenas noches, tremenda la charla, felicitaciones. A ver si podemos ver esta consulta. La pregunta que ¿a qué edad se puede trabajar la fuerza en los niños? Carlos Sosa. Es muy variable, Carlos. Gracias por tu pregunta, pero es muy variable. Tiene que ver mucho con esto de que te comentaba, ¿no? Mira, Simons, desde niño, desde menos de 6 años, ya le vienen trabajando fuerza, ¿no? Sin embargo, esto te lo va a dar, este parámetro te lo da cada jugador. Insisto en esto, llévense eso para casa. Cada jugador, o sea, yo no le puedo decir, no, desde los 6 años, estaría mintiendo. Desde los 4 estaría mintiendo. Desde los 8 estoy mintiendo. ¿Sí? La respuesta más sincera que te puedo dar es como tú lo veas, como tú lo hayas estandarizado, de acuerdo al potencial que te demuestre ese niño que todavía no es jugador profesional. Yo lo puedo ir progresivamente, de acuerdo a su crecimiento, de acuerdo a esa etapa de transición, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus antecedentes patológicos, de acuerdo a todos los factores internos y externos que hablamos, iniciar la fuerza. Una etapa promedio, 8 a 10 años, ya le empiezo a perder fuerza. Bajo pliometría, subo fuerza, cada jugador me va a ir rindiendo diferente, cada jugador me va diciendo, profe, no aguanto, profe, me duele, puedo hasta aquí, puedo hasta acá, e ir
haciendo los ajustes. Decir una edad es estandarizar, es meter todos en una caja y no es así, que es el error. Quiero que se lleven eso. Es cada jugador un individuo diferente, cada jugador me va a dar una respuesta diferente, un inicio diferente, un progreso totalmente distinto. Quiero que quede claro eso. Totalmente, un jugador, un individuo diferente, totalmente. Muchas gracias, Francisco. Bueno, muy bien, estaremos dando por finalizado la charla, entonces si no hay más ya consulta, simplemente recordarles que estaremos el próximo, si me permiten ahí, voy a compartir un segundito, la próxima charla es, a ver, un segundito, comentarles que la próxima charla estará, ahí vamos a tratar de compartirlo, a ver si podemos ahí. Ahí estamos, decirle que la próxima disertación va a estar el 11 de agosto, a las 21:30 horas de Argentina, con el videoanálisis La importancia de un jugador informado. Nuestro disertante, ya conocido, Pablo Silverfur, de Argentina, es videoanalista deportivo, ex videoanalista del plantel profesional del Club Boca Juniors en Argentina, director técnico de la Asociación de Técnicos del Fútbol Agremiado Argentino, director de la consultora deportiva SDPRO. Muy bien, voy a dejar de compartir entonces y comentarles entonces nuestra próxima charla. Agradecerle a Francisco, al doctor Francisco Polanco, tu disposición, tu generosidad para toda esta charla y que, bueno, estar seguramente sea no la segunda, sino tendremos algunas terceras oportunidades. Francisco, desde Argentina, muchísimas gracias. Vaya mi abrazo hacia Colombia. Gracias por estar, gracias por brindarnos tus conocimientos, gracias por la excelente charla que nos has dado. No, gracias a ustedes. Ahí están mis redes, mi correo, cualquier cosa, con mucho gusto puedo atender cualquier duda que haya quedado, cualquier cosita que le podamos colaborar. Si no llegaron los formaticos, con mucho gusto lo puedo compartir por redes sociales o a través del correo electrónico. Gracias por estar. Perfecto. Muchísimas gracias, Francisco. Le voy a dar el audio a cada uno. Si lo hacemos en forma ordenada, podríamos darle nuestro saludo final a Francisco. Comenzamos, Walter, cuando gustes. Dale. Bueno, gracias, Gerard, nuevamente por una jornada hermosa de capacitaciones, ¿no? Francisco, excelente lo tuyo. Nos llevamos un gran contenido, aparte de la predisposición para contestar a cada duda que tenemos. Agradecido realmente, desde acá de Argentina, desde más que nada de parte de American Football Cup, de TUBA, que apoyamos todas las capacitaciones de Técnicos Unidos Argentinos. Te decimos muchísimas gracias. Agradecido totalmente. A ustedes, gracias. Gracias. A ver si lo hacemos en forma ordenada. ¿Alguien más que quiere saludarlo a Carlos? Abra su micrófono, está autorizado. Adelante. Bueno, en el mientras tanto, ahí sale. Bueno, yo quiero darle las gracias a todos. Me gustó mucho la charla, me llegó la invitación y la he disfrutado bastante y pienso que sí, a nivel tanto del deporte y de muchas otras profesiones o disciplinas, el tema de las emociones es muy importante y por eso me llamó mucho la atención. Y es que realmente las emociones y nuestros pensamientos son los que nos dirigen en la vida. Y por ahí leí un autor que decía que no somos lo que creemos, sino lo que pensamos. Si tú piensas positivo, todo es positivo. Si piensas negativo, es negativo. Y también habla de la ley de suplantación, es decir, que normalmente tienes en la mente un solo pensamiento, tú decides si es positivo o es negativo. Y dependiendo de eso van a suceder las cosas. Entonces, para un atleta
que se enfrenta a tantas emociones, a que tiene que ganar, a que no se perder, y le suma el miedo de que se va a lesionar, pues fuerte tener que manejar tantas emociones, reconocerlas, manejarlas, gestionarlas. Entonces, pues lo pienso y el doctor me llevará o me dirá si es así o no, pero emocionales, y tenemos que aprender a manejarlo, tanto como para ganar o al momento de perder. Entonces, de verdad, disfruté mucho la charla y muchas gracias a todos. Gracias, Andy. Muchas gracias. Muy bien. Leo algunos comentarios que están saliendo por el Facebook de Roberto Guardia. Felicitaciones al profe desde Malargüe. Muchas gracias. Aníbal Rodán, que hizo la consulta sobre el tema del calcio en los chicos. Quiero felicitarte por la exponencia. Muchas gracias, doctor Francisco, y organizadores. Un cordial saludo. Carmen Parlo, felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por estar a todos. Por ahí, por sala, un saludito final. Los escucho. A ver, ¿quién está por ahí? Bueno, entonces dejaremos dando por cerrado este primer módulo del 19º Seminario Internacional con el disertante, expositor, doctor Francisco Polanco. Mi agradecimiento particular y en nombre del mío, de AFC, centro especializado en fútbol, con el acompañamiento de TUA, de AFEP y de Canteras River Plate. Nuevamente, mil gracias. Hasta cada ratito, como decimos, hasta cada oportunidad. Gracias. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias. Igualmente, Gracias, muchísimas gracias. Gracias.